El pomo de la puerta de la cocina giró solo con un chasquido metálico y seco que me arrancó de cuajo la última brizna de cordura. Astillando los restos de mi mente mientras el frío de la medianoche trepaba por mis pantorrillas como una hiedra de hielo. Y pus. No había viento afuera. Solo la negrura viscosa y asfixiante de las colinas del oeste de Carolina del Norte. Un abismo geológico donde la tierra misma parecía masticar cadáveres olvidados. Y el zumbido eléctrico, enfermizo y constante de los electrodomésticos de color oro viejo, que vibraban contra las raíces de mis muelas con la insistencia homicida de un taladro dentando directamente sobre el hueso temporal. Había pagado $400 al mes por esta pocilga maldita, empujado por una ruina económica que me pudría los intestinos y una desesperación ciega, ignorando por completo que el administrador, el señor Snodgrass, con su piel cetrina, translúcida y rezumante, idéntica a la de un feto humano conservado en formol durante décadas, me había entregado las llaves con una prisa febril, animal y desesperada, ansioso por abandonar el dintel antes de que el sol muriera del todo tras la cresta. Ahora estaba atrapado en un flujo continuo, denso y claustrofóbico de horror puro, sin divisiones temporales ni pausas que me permitieran parpadear, arrastrándome por una pesadilla ininterrumpida y esquizofrénica que disolvía los límites entre mis recuerdos, las alucinaciones purulentas y la realidad carcomida. Nada más cruzar el pasillo oscuro. El aire ambiental se desplomaba de golpe varios grados, anunciando el santuario enfermo y pestilente del baño de la planta baja. Un cubículo claustrofóbico de azulejos de un rosa chillón, salpicados de manchas marrones, negruzcas y violáceas de origen indecible que se negaban a salir por más ácido clorhídrico que les arrojara. Un inodoro corroído hasta los cimientos por el ácido úrico y una bañera de un verde nauseabundo, honda y húmeda como una tumba recién excavada, que exhalaba un hedor metálico y espeso a sangre coagulada. Bilis y podredumbre fecal, cada vez que pasaba frente a su umbral con la puerta entreabierta. Mi piel estallaba de inmediato en una urticaria purulenta y sangrante, como si miles de insectos invisibles, gusanos ciegos e insaciables caminaran frenéticamente bajo mi dermis, devorando mi carne desde dentro, mientras un susurro gutural, carcomido y rasposo, ascendía lentamente desde el desagüe, llamándome por mi nombre completo con una familiaridad macabra. Mis manos comenzaron a temblar con un espasmo incontrolable. Los nudillos se me despellejaban contra las paredes mientras creía ver cómo mis propios poros supuraban un líquido negruzco y viscoso que apestaba a carne descompuesta al sol. Los primeros días fueron una farsa delirante que se desmoronó por completo al conocer a mis vecinos. Los hermanos Green, dos criaturas abyectas, deformes y profundamente mutiladas por una endogamia rural tan extrema que rozaba lo prehumano. Con los rostros simiescos, las mandíbulas torcidas y los ojos repletos de cataratas lechosas. Vivían rodeados de chatarra oxidada, con botellas vacías tintineando sinistramente en las ramas secas de un árbol muerto para espantar abominaciones innombrables que solo ellos veían en la bruma. La señorita Green, con sus globos oculares blancos clavados ciegamente en los míos, me preguntó con una voz de lija si ya le había vendido mi alma putrefacta al Creador, mientras su aliento me golpeaba el rostro con una vaharada insoportable, a carroña expuesta a las moscas durante semanas. La paranoia se adueñó de mi cerebro como un parásito cerebral voraz, una entidad pensante que dictaba cada uno de mis espasmos nerviosos cuando, al arrancar con furia ciega la moqueta podrida de las escaleras, descubrí que el acolchado inferior estaba pegado a la madera con una sustancia negruzca, espesa y viscosa que despedía un tufo insoportable a matadero clandestino, mientras los escalones crujían bajo mis pies con un lamento orgánico y húmedo, idéntico al crujido de costillas humanas, fracturándose bajo el peso de una bota militar. A medianoche, un golpe brutal, seco y macabro, como el impacto sordo de un hacha destrozando un cráneo humano, estalló con violencia en el rellano de la planta alta.
reventando las bombillas en una lluvia de chispas blancas y filosas que me hirieron los párpados. Y la televisión del salón se encendió sola a todo volumen, transmitiendo una estática ensordecedora intercalada con chillidos ahogados de niños, pidiendo auxilio y sollozos viscerales que hacían temblar el suelo. Arrastrado por una urgencia fecal incontrolable, un espasmo visceral que me doblaba por la mitad. Irrumpí en el baño maldito y me senté de golpe en el inodoro rosa, sintiendo con un pánico helado que el asiento estaba tibio, húmedo y pegajoso, como si alguien acabara de levantarse una milésima de segundo antes de que yo cruzara el marco. Una náusea atroz, ácida y violenta me desgarró las entrañas, obligándome a salir a trompicones para vomitar grandes coágulos de bilis negra y sangre espesa entre las azaleas del jardín. Justo en el instante en que un viejo camión de paneles de madera simulada emergió de la oscuridad absoluta de la pista forestal sin encender los faros, arrojando una colilla incandescente que dejó un rastro humeante, con un repugnante aroma a tabaco barato y carne humana quemada en una parrilla. Desde esa noche, el tiempo perdió su coherencia lineal y se convirtió en un loop psicótico de terror absoluto. El camión regresaba implacable exactamente a las 3:33 de la madrugada, y las colillas de la marca Newport, aplastadas y manchadas de saliva oscura, se multiplicaban frente a mi puerta principal cada amanecer, a pesar de que yo jamás había fumado en mi vida y los hermanos Green mascaban exclusivamente tabaco rancio en hebras. Lo verdaderamente enloquecedor, el vértice donde mi mente comenzó a descoserse irremediablemente, fueron las puertas. A pesar de echar meticulosamente 4 cerrojos de acero reforzado y comprobarlos una y otra vez con los nudillos ensangrentados hasta el hueso, cada maldita mañana encontraba la puerta de la cocina abierta de par en par, oscilando lentamente con el viento helado del exterior, invitando a pasar a algo innombrable que habitaba agazapado en el dintel. Respirando con un ronquido húmedo y espeso, comencé a arañarme los brazos y el pecho en sueños con tanta saña hasta hacerme profundas brechas sangrantes, absolutamente convencido de que gusanos blancos, gordos, ciegos y dotados de diminutos ganchos, se retorcían y nadaban frenéticamente bajo la piel de mis antebrazos, devorando mis venas desde dentro, obligándome a intentar arrancarme la carne a jirones con las uñas para sacarlos de allí. La pesadilla escaló a un nivel de gore insoportable cuando una madrugada helada, unos golpes furiosos, desesperados y enloquecidos sacudieron mi puerta principal, arrancándome de un sueño febril lleno de alucinaciones geométricas y gritos lejanos. Era la señorita Green. Tenía las manos chorreando una sustancia oscura, espesa y pegajosa que no tardé en reconocer como sangre coagulada y fragmentos de tejido adiposo. Gritaba desaforada, con la voz rota y espumarajos rosados en los labios, que su hermano se estaba muriendo desangrado en el suelo de su cocina. Al irrumpir en su casa de madera podrida y apestosa, encontré al señor Green tendido boca arriba sobre un charco gigantesco de sus propias entrañas expuestas, vísceras humeantes y cristales rotos. Se había seccionado la muñeca izquierda con un cuchillo de carnicero mellado, hasta casi arrancarse la mano por completo, de modo que la extremidad pendía únicamente de un hilo delgado de piel y tendones blanquecinos, que chorreaban un fluido translúcido y sanguinolento. Su cara era de un gris ceniciento, completamente exangüe, y sus ojos fijos, vidriosos y repletos de cataratas, ya no veían este mundo, sino algo espantoso, titánico y devorador al otro lado del velo. Tras una odisea demencial conduciendo mi coche a toda velocidad por carreteras serpenteantes, con el vecino agonizante convulsionando en el asiento trasero y vomitando coágulos negros sobre la tapicería, y pasar 11 horas interminables en una sala de urgencias estéril, fría e indiferente, donde el olor a cloro y formol se mezclaba con el eco de los monitores cardíacos. La pesadilla dio un giro definitivo y sin retorno. Al regresar a casa al día siguiente con los nervios destrozados y las manos temblorosas, la anciana me interceptó en el porche.
Me agarró la muñeca con una fuerza sobrehumana y fría como una pinza de cangrejo. Y me entregó un espejo viejo, empañado, con el marco de madera carcomida y profundamente agrietado en diagonal. «Colócalo bien junto a tu puerta», susurró con una voz áspera que sonaba a grava gruesa, siendo triturada bajo una muela de acero. «Si el diablo viene a buscarte por la noche, no podrá entrar, a menos que le abras la puerta de par en par con tus propias manos». El regreso del señor Green a la casa vecina, ahora lisiado de por vida, completamente mudo, con la mirada vacía, mareante, espumeante y lobotomizada de un animal de matadero recién desangrado, convirtió mi hogar y sus alrededores en un manicomio privado donde la realidad física dejó de regirse por leyes lógicas. Su hermana le administraba brebajes espesos, negros y humeantes de hierbas venenosas que lo hacían convulsionar violentamente en el suelo de tierra batida, escupiendo bilis de un verde eléctrico y grumos de sangre negra sobre los muebles podridos. Mientras la casa entera comenzó a oler, de manera permanente, a desecho orgánico fermentado, carne en descomposición y formol clínico, mis llaves desaparecían de mis bolsillos para reaparecer dentro del congelador, clavadas en cubitos de hielo, o sumergidas en charcos de agua sucia y fango en el fondo del fregadero. Las paredes crujían con un ritmo metronómico, obsesivo y machacón, como si miles de uñas humanas raspasen furiosamente el revoque y el yeso desde el interior de las tabiquerías, buscando una salida hacia el exterior. Mi mente ya era un campo de batalla psicótico, desangrado y alucinatorio. Escuchaba voces susurrando mi nombre con desprecio, burla y amenazas de evisceración desde el fondo mismo del desagüe de la bañera verde. Y en mis manos temblorosas creí ver permanentemente manchas de sangre seca, oscura y costrosa que, por mucho que fregara con estropajos de alambre y lejía pura, hasta despellejarme los nudillos y dejar la carne viva al aire, jamás lograban quitarse. Al contrario, brotaban con más fuerza y temperatura desde mis propios poros, goteando sobre el suelo de madera. El colapso total se precipitó una noche de tormenta de nieve implacable, con los ventisqueros azotando los cristales como garras de hielo, mientras intentaba redactar un maldito trabajo universitario con los dedos entumecidos y la mente al borde de la catatonia. Para ahogar el silencio opresivo, encendí la pequeña televisión de tubo, cuya pantalla parpadeaba con estática verde. Un programa de crímenes reales narraba con un detalle sádico, clínico y morboso una masacre perpetrada en esa misma zona exacta 40 años atrás. Un asesino serial, un sádico metódico y desalmado, había torturado, violado sistemáticamente y masacrado a una familia entera dentro de esa misma casa donde yo ahora malvivía atrapado. El hijo mayor había sido destrozado a escopetazos a quemarropa en las escaleras, dejando el empapelado cubierto de sesos y fragmentos de cráneo. El padre y la madre habían sido brutalmente flagelados por todo el cuerpo con cigarrillos encendidos hasta quemarles la dermis hasta la grasa, estrangulados lentamente con alambre de espino oxidado que les cerraba la tráquea, y finalmente sumergidos con la cabeza hacia abajo hasta morir ahogados en una bañera verde llena de agua helada y fango espeso. La pantalla del televisor mostró de repente las fotografías originales de la autopsia en blanco y negro, que ante mis ojos despavoridos, dilatados por la locura, comenzaron a transformarse en un color hiperrealista y repulsivo. Los azulejos rosas manchados de fluidos corporales, el agua teñida de coágulos negros y grumos de tejido humano, y las caras horriblemente hinchadas, amoratadas, con los ojos reventados y la lengua mordida de los muertos, mirándome fijamente, con un odio asesino y milenario, desde el fondo mismo del aparato y reflejándose de inmediato con nitidez en el espejo agrietado de la entrada. Un alarido mecánico, un chirrido metálico ensordecedor e infernal idéntico al de la vieja bañera, abriéndose de golpe y llenándose a presión con litros de agua. Estalló de golpe en la planta baja, haciendo vibrar los cimientos de la casa. El agua comenzó a desbordarse incontenible, corriendo por las escaleras en una cascada helada, espesa, espumosa y putrefacta,
que olía intensamente a carne descompuesta. Intestinos reventados y vísceras abiertas al aire. Grité como un animal acorralado en una trampa para osos, con la saliva chorreándome por la barbilla, buscando desesperadamente mis llaves por la cocina, mientras las luces estroboscópicas del techo parpadeaban enloquecidas, cortando la negrura en fogonazos epilépticos que congelaban la escena en pesadillas visuales. Tropecé de bruces en un charco gigantesco de sangre coagulada, bilis y agua helada que cubría todo el suelo, al arrastrarme a gatas para escapar hacia mi coche, que yacía completamente sepultado bajo la ventisca de nieve en el exterior. El suelo de madera carcomida de la cocina cedió de repente bajo mi peso con un estruendo seco y crujiente, desfondándose por completo y tragándome hacia una fosa gigantesca situada bajo los cimientos. En el fondo de esa fosa oscura, húmeda y pestilente, docenas de esqueletos humanos mutilados, con los huesos desarticulados y marcados por cortes profundos de sierra, yacían amontonados en una masa informe y putrefacta, con los cráneos sumergidos y atados firmemente con alambre a tuberías de plomo corroídas que goteaban un líquido negro. El teléfono rojo de la pared comenzó a sonar de forma histérica, ensordecedora, ininterrumpida, con un timbre metálico que perforaba los tímpanos y hacía sangrar mis orejas, con los músculos desgarrados y el terror absoluto latiéndome en las sienes. Logré salir a la superficie de la fosa a trompicones, trepando por los maderos rotos, y alcancé mi coche, logrando arrancarlo a la fuerza entre estertores del motor, derrapando violentamente sobre la nieve ensangrentada y empapada de fluidos. En ese instante, el viejo camión de paneles de madera simulada emergió de la ventisca ciega para perseguirme de cerca, pegado peligrosamente a mi parachoques trasero, con las luces largas encendidas cegándome por completo, empujándome sin piedad ni tregua hacia el abismo helado y vertical del acantilado de la montaña, con el volante bloqueado y el motor escupiendo fuego y aceite. Pisé el acelerador a fondo en un último arranque de terror suicida, antes de que el vehículo volcara violentamente en el vacío, dando vueltas de campana en la oscuridad. Mi cráneo estalló contra el volante en un estallido seco de hueso astillado, masa encefálica y bilis. La oscuridad definitiva y viscosa me devoró los ojos mientras escuchaba con claridad demencial cómo el agua verde, densa y helada de la bañera, inundaba furiosamente mis pulmones colapsados. Y al abrir los párpados en el umbral gélido y definitivo del otro mundo, comprendí con una certeza nauseabunda, esquizofrénica y eterna, que mi cadáver ya flotaba boca abajo, hinchado y desfigurado en el fondo exacto de la bañera del baño rosa, formando parte indisoluble de los cimientos malditos de la casa de alquiler, de donde ningún ser vivo sale jamás con vida.